Lectura de la epístola de San Pablo apóstol a los Corintios. Hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, Señor, haciéndonos siervos vuestros por amor de Jesús, porque Dios dijo que la luz saliese de en medio de las tinieblas. Él mismo ha hecho brillar su claridad en nuestros corazones, para que brille el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se reconozca que la alteza del poder es de Dios y no nuestra. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre en el cuerpo la mortificación de Jesús, a fin de que la vida de Jesús sea manifestada también en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre somos entregados en manos de la muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús sea manifestada también en nuestra carne mortal. Y así la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida, teniendo empero el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, ciertos de que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos pondrá con vosotros. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando os perseguiren en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no habréis acabado de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No es el discípulo más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al criado como su señor. Si al padre de familia le han llamado Beelzebú, cuanto más a sus domésticos. Pero no les tengas miedo, porque nada está encubierto que no se haya de descubrir, ni oculto que no se haya de saber. Lo que os digo de noche, decidlo a la luz del día, y lo que os digo al oído, predicadlo desde los tejados. Nada temas a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed antes al que puede arrojar el alma y el cuerpo en el infierno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Atanasio, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hoy es día de ese grande santo, gran santo de la Iglesia Católica, obispo, confesor y doctor de la Iglesia. San Atanasio, patriarca de Alejandría, fue el gran defensor de la divinidad de Jesucristo contra los arrianos. Sostuvo incansablemente la verdad católica definida en el Concilio de Nicea. Y, a pesar de las persecuciones que contra él tramaron emperadores y obispos arrianos, 5 veces fue arrojado de su sede, pero seguía luchando sin tregua en todo lugar
y tiempo. Es uno de los grandes doctores de la Iglesia Universal. Vivió en la época de esta herejía llamada arriana del obispo hereje Ario. Y él defendió muchísimo la Iglesia Católica. Creo que fue una de las más grandes crisis de la Iglesia. Fue en la época de Santo Atanasio y después ahora la época que vivimos de grandes herejías en la Iglesia. Por eso que necesitamos siempre de obispos defensores de la verdad católica. Santo Atanasio, el campeón de la ortodoxia, o sea, de la verdad, nació probablemente hacia el año 297. Y de ahí viene el credo también de Nicea, niceno-constantinopolitano, ¿no? De esta época de grandes herejías en contra de la divinidad de Cristo. En esta época, algunos obispos decían que Jesucristo no era Dios, sino solamente hombre. Lo único que sabemos de su familia es que sus padres eran cristianos y que tenía un hermano llamado Pedro. Rufino nos ha conservado una tradición según la cual Atanasio llamó la atención del obispo Alejandro un día que se hallaba jugando a la iglesia con otros niños en la playa. Pero esta tradición es muy discutible, ya que cuando Alejandro fue consagrado obispo, Atanasio debía tener unos 15 o 16 años. Como quiera que fuese, con ayuda del obispo o sin ella, Atanasio recibió una educación excelente que comprendía la literatura griega, la filosofía, la retórica, la jurisprudencia y la doctrina cristiana. Atanasio llegó a poseer un conocimiento excepcional de las Sagradas Escrituras. Él mismo dice que sus profesores de teología habían sido confesores durante la persecución de Maximiano, que había sacudido a Alejandría cuando él era todavía un niño de pecho. Es interesante hacer notar que, según parece, Atanasio estuvo desde muy joven en estrecha relación con los ermitaños del desierto, sobre todo con el gran Santo Antonio Abad. Yo fui discípulo suyo, escribe, y cual Eliseo vertí el agua en las manos de ese nuevo Elías. La amistad de Atanasio con los ermitaños le sirvió de mucho en su vida posterior. En 318, cuando tenía alrededor de 21 años, Atanasio hizo su aparición, propiamente dicha, en el escenario de la historia al recibir el diaconado y ser nombrado secretario del obispo Alejandro. Probablemente en ese periodo compuso su primer libro, el famoso Tratado de la Encarnación, en el que expuso la obra redentora de Cristo. Probablemente hacia el año 323, un sacerdote de la iglesia de Baucalis, llamado Arrio, empezó a escandalizar a Alejandría al propagar públicamente que el Verbo de Dios no era eterno, sino que había sido creado en el tiempo por el Padre y que por consiguiente solo podía llamarse Hijo de Dios de un modo figurativo. El obispo le ordenó que pusiese por escrito su doctrina y la presentó al clero de Alejandría y a un sínodo de obispos egipcios, con solo 2 votos en contra. La asamblea condenó la herejía de Arrio y le depuso, junto con otros 11 sacerdotes y diáconos que le apoyaban. El heresiarca pasó entonces a Cesarea, donde siguió propagando su doctrina y consiguió el apoyo de Eusebio y Nicomedia y otros prelados sirios. En Egipto se había ganado ya a los malesianos
y a muchos de los intelectuales. Por otra parte, sus ideas, acomodadas al ritmo de las canciones populares, habían sido divulgadas con increíble rapidez por los marineros y mercaderes en todos los puertos del Mediterráneo. Se supone con bastante probabilidad que Atanasio, en su calidad de arquidiácono y secretario del obispo, tomó parte muy activa en la crisis y que escribió una carta encíclica en la que anunciaba la condenación de Arrio. Pero en realidad, lo único que podemos afirmar con certeza es que acompañó a su obispo al concilio de Nicea, donde se fijó claramente la doctrina de la Iglesia, se confirmó la excomunión de Arrio y se promulgó la confesión de la fe conocida con el nombre de Credo de Nicea, este que rezamos en la Santa Misa. Es muy poco probable que Atanasio haya tomado parte activa en las discusiones de la asamblea, puesto que no tenía sitio en ella. Pero si Atanasio no ejerció ninguna influencia sobre el concilio ejerció sobre él, ya que, como ha dicho un escritor moderno, toda la vida posterior de Atanasio fue a la vez un testimonio de la divinidad del Salvador y una ratificación heroica de la profesión de fe de los padres de Nicea. Y poco después del fin del concilio murió Alejandro. Atanasio, a quien había nombrado para sucederle, fue elegido obispo de Alejandría, a pesar de que aún no había cumplido los 30 años de edad. Era diácono con 21 años, ¿no? Y ya era muy activo en un concilio ecuménico que acompañaba a su obispo, escribió encíclicas, documentos, ¿no? Y antes de los 30 fue consagrado obispo de Alejandría. Casi inmediatamente emprendió la visita de su enorme diócesis, sin excluir la Tebaida y otros monasterios. Los monjes le acogieron en todas partes con gran júbilo, pues Atanasio era una asceta como ellos. Otra de sus medidas fue nombrar a un obispo para Etiopía, que acababa de convertirse al cristianismo. Pero desde el principio de su gobierno, Atanasio tuvo que hacer frente a las disensiones y a la oposición. No obstante sus esfuerzos por realizar la unificación, los melesianos se obstinaron en el cisma y hicieron causa común con los herejes. Por otra parte, los arrianos, a los que en el concilio de Nicea había atemorizado por un momento, reaparecieron con mayor vigor que antes en Egipto y en Asia Menor, donde encontraron el apoyo de los poderosos. En efecto, el año 330, Eusebio de Nicomedia, el obispo arriano, volvió del desierto y consiguió persuadir al emperador Constantino, cuya residencia favorita se encontraba en sus diócesis, a quien escribise a Atanasio y le obligase a admitir nuevamente a Arrio a la comunión. El santo obispo respondió que la Iglesia Católica no podía estar en comunión con los herejes que atacaban la divinidad de Cristo. Interesante ver que estas peleas siempre se pasaron en la Iglesia, ¿no? Que los herejes siempre estuvieron ahí infiltrados. Y tarde o temprano siempre vuelven con sus herejías, con sus ideas, con sus nuevas doctrinas en contra, ¿no?, del Evangelio. Y estos herejes a principio fueron condenados y se fueron al desierto, pero después de un tiempo regresaban y pedían apoyo a los emperadores, a los príncipes, ¿no?, dinero para empezar ahí sus iglesias, empezar a difundir sus falsas doctrinas. Y el emperador pidió a Santo Atanasio, ¿no?, que aceptara estar en comunión con este obispo arrio hereje.
¿no? Y la respuesta es muy importante. Hoy, cuando hablamos de la misa UNACUM, cuando decimos que no queremos comunión con estos herejes que están en el Vaticano, que están en las diócesis de hoy, ¿no? Es porque seguimos el ejemplo de los santos. No, no hay ninguna comunión o participación con la herejía, ¿no? Entonces, cuando, ¿no?, lo obligaron a admitir nuevamente a Arrio en la comunión, el santo obispo respondió que la Iglesia Católica no podía estar en comunión con los herejes que atacaban la divinidad de Cristo, ¿no? El modernismo actual es la misma herejía, ¿no? Son varias, pero ¿no?, vemos que ellos no creen en la Eucaristía, ¿no? Porque ahí la regalan la Eucaristía a la gente, ahí en las misas nuevas, en la mano, la gente no se arrodilla porque no reconoce a Cristo como Dios, ¿no? Hablan en las parroquias, bailan, ¿no? Es una fiesta, es una reflexión, una comida, pero no es el santo sacrificio de la misa, y ni tampoco creen que Cristo está en el sagrario. O sea, es más una herejía esta como la del arrianismo, que Cristo es solamente un hombre, una persona iluminada, con iluminaciones, un alumbrado, pero que ya falleció, ¿no? Pero que no era Dios. Entonces Eusebio escribió una amable carta a Atanasio tratando de justificar a Arrio, pero ni sus halagos ni las amenazas del emperador lograron hacer mella en aquel frágil obispo de corazón de león, a quien más tarde Juliano el apóstata trató de ridicularizar con el nombre de el enano. Eusebio de Nicomedia escribió entonces a los melecianos de Egipto, exhortándolos a poner por obra un plan para deponer a Atanasio. Así, los melecianos acusaron al santo obispo de haber exigido un tributo para renovar los manteles de sus iglesias, de haber enviado dinero a un tal Filomeno, de quien se sospechaba de haber traicionado al emperador, y de haber autorizado a uno de sus legados para destruir el cáliz en el que celebraba la misa un sacerdote meleciano llamado Iscas. Atanasio compareció ante el emperador, demostró plenamente su inocencia y volvió en triunfo a Constantinopla con una carta ecomiástica de Constantino. Sin embargo, sus enemigos no se dieron por vencidos, sino le acusaron de haber asesinado a Arsenio, un obispo meleciano, y le convocaron a comparecer ante un concilio que iba a tener lugar en Cesarea. Sabedor de que su supuesta víctima estaba escondida, Atanasio se negó a comparecer, pero el emperador le ordenó que se presentase ante otro concilio, convocado en Tiro en el año de 335. Como se vio más tarde, la asamblea estaba llena de enemigos de San Atanasio, y el presidente era un arriano que había usurpado la sede de Antioquía. El conciliado lo acusó a Atanasio de varios crímenes, entre otros el de haber mandado destruir el cáliz. El santo demostró inmediatamente su inocencia, por lo que tocaba a algunas de las acusaciones, y pidió que se le concediese algún tiempo para obtener las pruebas de su inocencia en las otras. Sin embargo, cuando cayó en la cuenta de que la asamblea estaba decidida de antemano a condenarle, abandonó inesperadamente la sala y se embarcó con rumbo a Constantinopla. Al llegar a dicha ciudad, se hizo encontradizo con la comitiva del emperador en la calle y obtuvo una entrevista. Atanasio probó su inocencia en forma tan convincente que cuando el concilio de Tiro anunció en una carta que Atanasio había sido condenado y depuesto, Constantino respondió convocando al concilio en Constantinopla para juzgar de nuevo el caso.
pero súbitamente, por razones que la historia no ha logrado nunca poner en claro, el monarca cambió de opinión. La historia no ha conservado ningún detalle sobre ese primer destierro que duró 2 años, excepto que el obispo de la localidad acogió hospitalariamente a Atanasio y que éste se mantuvo en contacto epistolar con su grey. El año de 337 murió Constantino. Su imperio se dividió entre sus 3 hijos, Constantino II, Constancio y Constante. Todos los prelados que se hallaban en el destierro fueron perdonados. Uno de los primeros actos del Constantino II fue el de entronizar nuevamente a Atanasio en su sede de Alejandría. Entonces, en esta época los herejes tomaban las iglesias, invadían las catedrales, corrían los obispos católicos y se quedaban con sus iglesias, ¿no? Eran usurpadores, eran falsos, como vemos hoy en día ahí, estos falsos que ocuparon las iglesias, las catedrales nuestras, que no enseñan la verdad, ¿no? Solamente el error, la herejía. Entonces, antes al menos teníamos los reyes católicos, los emperadores católicos, y los reyes, ¿no? Cuando vieron que había este problema, que un hereje estaba usurpando una catedral, una iglesia, una diócesis, corría a los herejes y ahí ponían los obispos católicos. Pero la masonería, ¿no? Enemiga de la iglesia de Cristo, ¿no? Trató de poner estas falsas ideas de la revolución, igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Empezaron a asesinar los reyes católicos, acabar con las monarquías católicas y poner la república. Entonces nosotros no tenemos más el apoyo de los monarcas, de los emperadores católicos, sino todos estos presidentes son masones, todos, ¿no? Ellos trabajan para la nueva orden mundial, en contra de la religión católica, en contra de Jesucristo. Entonces, estamos en una situación muy difícil. No podemos contar con el poder, el brazo secular. Todos los prelados que se hallaban en el destierro fueron perdonados, ¿no? Uno de los primeros actos de Constantino fue entronizar nuevamente a Atanasio en su sede de Alejandría. El obispo entró triunfante en su diócesis, pero sus enemigos trabajaban con la misma actividad de siempre, y Eusebio de Nicomedia se ganó enteramente al emperador Constancio, en cuya jurisdicción se encontraba Alejandría. Atanasio fue acusado ante el monarca de provocar la sedición y el derramamiento de sangre y de robar el grano destinado a las viudas y los pobres. Eusebio consiguió, además, que un concilio realizado en Antioquía depusiese nuevamente a Atanasio y ratificase la elección de un obispo arriano para su sede. La asamblea llegó incluso a escribir al Papa San Julio para invitarle a suscribir la condenación de Atanasio. Por otra parte, la jerarquía ortodoxa de Egipto escribió una encíclica al Papa y a todos los obispos católicos en la que exponía la verdad sobre San Atanasio. El sumo pontífice aceptó la proposición de los eusebianos para que se reuniese un sínodo a fin de zanjar la cuestión. Entre tanto, Gregorio de Capadocia había sido instalado en la sede de Alejandría. Ante las escenas de violencia y sacrilegio que siguieron a su entronización, Atanasio decidió ir a Roma a esperar la sentencia del concilio. Este tuvo lugar sin los eusebianos, que no se atrevieron a comparecer, y terminó con la completa reivindicación de San Atanasio. Entonces, duró muchísimos años estas peleas y se mataban, ¿no? Y fue terrible, ¿no? San Atanasio fue el hombre más grande de su época y uno de los más grandes jefes religiosos de todos los tiempos.
No se puede exagerar el valor de los servicios que prestó a la Santa Madre Iglesia, pues defendió la fe en circunstancias particularmente difíciles y salió triunfante. El cardenal Newman sintetizó su figura al decir que fue uno de los principales instrumentos de que Dios se valió después de los apóstoles para hacer penetrar en el mundo las sagradas verdades del cristianismo. Aunque casi todos los escritos de San Atanasio surgieron al calor de la controversia, debajo de la aspereza de las palabras corre un río de profunda espiritualidad que se deja ver en todos los recodos y revela las altas miras del autor. Como un ejemplo, citaremos la respuesta a las objeciones que los arrianos ponían a los textos: pase de mí este cáliz, y ¿por qué me has abandonado? ¿No es acaso una locura admirar el valor de los ministros del Verbo y decir que el Verbo, de quien ellos recibieron el valor, tuvo miedo? Precisamente el valor invencible de los santos mártires prueba que la divinidad no tuvo miedo y que el Salvador acabó con nuestro temor. Porque así como con su muerte destruyó la muerte y con su humanidad nuestras miserias humanas, así con su temor destruyó nuestro temor y consiguió que nunca más temiésemos la muerte. Su palabra y su acción son una misma cosa. Humanas fueron las palabras: pase de mí este cáliz, y ¿por qué me has abandonado? Pero divina fue la ocasión, la acción por la que él, el mismo Verbo, hizo que el sol se detuviera y los muertos resucitasen. Así, hablando humanamente, dijo: mi alma está turbada, y hablando divinamente, tengo poder para entregar mi vida y volver a tomarla. Turbarse era propio de la carne, pero tener poder para entregar la vida y recobrarla a voluntad no es propiedad del hombre, sino del poder del Verbo, porque el hombre no muere voluntariamente, sino por obra de la naturaleza y contra su voluntad. Pero el Señor, que es inmortal, puesto que no tiene carne mortal, podía a voluntad, como Dios que es, separarse del cuerpo y volver a tomarlo. Así pues, dejó sufrir a su cuerpo, pues para ello había venido, para sufrir corporalmente y conferir con ello la impasibilidad y la inmortalidad a la carne, para tomar sobre sí esas y otras miserias humanas y destruirlas, para que después de él todos los hombres fueran incorruptibles como templos del Verbo. Defendió muchísimo la divinidad de Cristo, Cristo Rey, ¿no? Y muchos quedaron envergüenzados, ¿no? Sobre todo los herejes, porque un niño, un joven, ¿no?, pudo ahí hacer grandes cosas y es conocido hasta hoy como el gran santo defensor de la verdad católica, ¿no? Muchos llaman estos grandes obispos, dan el título ¿no?, como a Monseñor Lefebvre actualmente también, y a tantos otros, ¿no? Monseñor Antonio de Castro-Mayer de Brasil, a Monseñor Tuc, a tantos otros que defendieron, ¿no?, la Iglesia católica durante los tiempos de persecución. Fueron otros tantos Atanasios, guardia de la fe católica. Entonces, se inspiraron en esto. Entonces, muchas veces vemos tantas peleas y divisiones, pero es necesario. ¿Cómo vamos a aceptar y soportar ver, ¿no?, la Iglesia en este estado que se encuentra dividida con tantas herejías y cismas, ¿no? Entonces tenemos que luchar, tenemos que defender la Iglesia, claro, evidentemente con toda caridad posible, pero estamos en una guerra y tenemos que luchar y vamos a defender a Cristo Rey, vamos a defender su Iglesia
hasta la muerte. Y pedir la intercesión de estos santos varones que vivieron santamente, que nos inspiren en esta lucha, en esta batalla. Ave María Purísima, sin pecado en concebida. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.